El sol se ocultaba tras las montañas, pintando el firmamento de tonos morados y anaranjados que anunciaban una de esas noches gélidas típicas del campo, cuando el viento silba entre las vigas del techo. Yo estaba en el despacho del viejo granero, un cuarto lleno del olor a madera vieja, cuero curtido y costales de yute. Sobre el escritorio de roble, desgastado por 30 años de trabajo, ordenaba con calma las carpetas contables y los registros de producción lechera de la temporada anterior. A mis 65 años, las articulaciones me dolían cada vez que se acercaba un cambio de clima, pero mirar la calma de los potreros desde la ventana me daba la misma paz que sentía cuando mi esposa Marta, ya fallecida, caminaba conmigo por los campos al atardecer. Mi celular, un aparato sencillo que dejaba sobre la mesa sobre todo para las llamadas de la cooperativa, vibró y rompió el silencio del lugar. Al desbloquear la pantalla para revisar el aviso de la aplicación de mensajes, me equivoqué por el cansancio de la vista y los lentes ya gastados. Buscaba el chat familiar donde organizábamos las compras del mercado, pero mi dedo se deslizó de más y abrí, sin querer, una conversación distinta que aparecía justo debajo. Un grupo privado en cuyo nombre nunca me había fijado, Plan de Liquidación San Mateo. Había más de 40 mensajes acumulados en apenas 2 días. Apoyé los codos en la madera crujiente, me acomodé los lentes sobre la nariz y empecé a leer desde el principio, subiendo la pantalla hacia los mensajes más viejos. La primera línea que me llamó la atención era de Héctor, mi hijo mayor, abogado radicado en la capital, quien siempre había mirado nuestra vida de campo con un desprecio apenas disimulado. El agente de la inmobiliaria ya nos mandó el borrador del contrato de venta, decía el mensaje de la medianoche anterior. La finca entera con las 50 hectáreas de pasto de primera, el pozo registrado y la casa principal, está tasada en 800.000. Si esperamos a que el viejo decida vender por su cuenta o a que organice él mismo la transición, nunca lo va a hacer. Está obsesionado con esa tierra y prefiere morirse ahí antes que soltarla. ¿Y cómo piensan lograr que firme la cesión sin que arme un lío en el pueblo?, preguntaba la esposa de Julián más adelante en la conversación. Ustedes saben bien lo terco que es. Si sospecha que queremos vender, se va a encerrar en la propiedad. La respuesta de Julián, mi hijo menor, a quien pagué la carrera de administración vendiendo la mitad de mi ganado durante la sequía del 98, me dejó helado como un corte limpio en el pecho. No hace falta que él firme nada, escribió Julián a las 3 de la mañana. Héctor ya arregló todo con un médico de confianza en la ciudad. Vamos a iniciar un trámite rápido de incapacidad legal, alegando principios de demencia senil y deterioro cognitivo. Diremos que confunde las fechas, que pierde los papeles de la propiedad y que sus gastos ponen en riesgo el patrimonio familiar. Con esa resolución en mano, la jueza de familia nos va a dar la tutela compartida y firmaremos la transferencia como sus apoderados. Después lo instalamos en una residencia privada en las afueras de la capital, donde lo van a atender y no va a causar problemas. Los mensajes siguientes eran un reparto frío y calculado de cómo se dividirían el dinero después de pagar comisiones. Héctor pensaba usarlo para saldar deudas de su bufete y comprarse una casa en la costa. Julián quería meterlo en una cadena de restaurantes que estaba a punto de quebrar. Habían reducido el trabajo de toda mi vida, los sacrificios de mi juventud y el recuerdo de su madre a una simple cifra para tapar sus propios errores financieros. Pero lo más amargo estaba en el último mensaje de la cadena, escrito por Héctor apenas 1 hora antes de que yo abriera el celular por error. Ayer en la tarde, mientras el viejo estaba en la reunión de la parroquia, entré a la biblioteca y revisé los archivos del registro, le contaba a su hermano. Encontré un problema legal que hay que resolver rápido. Las escrituras originales están a nombre de la sociedad que fundó el abuelo, y esa sociedad se disolvió formalmente el mes pasado por no actualizar los estatutos. Si el viejo se entera de esto antes de que cerremos el trámite médico, puede ir donde el notario del pueblo y poner la propiedad a su solo nombre como único sobreviviente. Hay que apurar el certificado de incapacidad esta misma semana, antes de que alguien le abra los ojos. Me quedé quieto en la penumbra del despacho mientras el reloj de pared marcaba las 6 de la tarde. Me temblaban un poco las manos, no de miedo ni de confusión, sino de una rabia fría que iba congelando cada parte de mí. Esa finca no era un simple terreno para vender.
Era el lugar donde mi padre se desgastó la salud abriendo las primeras acequias, donde yo pasé noches enteras peleando contra las heladas para salvar la siembra, y donde Marta había diseñado cada rincón del jardín antes de que la enfermedad se la llevara, 5 años atrás. Que mis propios hijos, a los que crié, vestí y eduqué sin descansar, estuvieran armando una trama de mentiras para declararme loco y encerrarme en un asilo a cambio de dinero, apagó de golpe cualquier resto de cariño de padre que me quedaba. No grité ni tiré nada al suelo. Guardé el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta, apagué la luz del granero, cerré la puerta con llave y crucé el patio de piedra hacia la casa principal. Al entrar a la sala sentí el calor de la chimenea encendida. Héctor y Julián habían llegado esa misma mañana desde la capital, con la excusa de visitarme el fin de semana largo y ayudarme con el trabajo del campo. Estaban recostados en los sillones de cuero, tomando de mi reserva de licor y riéndose mientras revisaban unos papeles en sus celulares. Al oír mis pasos en el vestíbulo, guardaron los teléfonos con un apuro que no supieron disimular. Papá, dijo Héctor, poniéndose de pie con una sonrisa ensayada. Te andábamos buscando. Deberías dejar de pasar tantas horas en el granero a esta hora. El frío de la sierra no le hace bien a tus articulaciones, y a tu edad necesitas descansar más. Así es, papá, agregó Julián, acercándose para darme una palmada en el hombro que sentí completamente falsa. Estábamos pensando que tal vez ya es hora de que sueltes la carga del día a día. Nosotros podemos hacernos cargo de los contratos para que tú te dediques a descansar en la ciudad. Los miré fijo a los ojos. Detrás de sus caras limpias y sus trajes a medida, solo vi la sombra de 2 depredadores esperando su turno para quedarse con lo que no les pertenecía. Las decisiones sobre esta propiedad las sigo tomando yo, respondí con voz tranquila, sin ningún rastro de enojo. Mañana al mediodía viene el notario del pueblo, don Fernando, junto con el abogado de la Asociación de Ganaderos. Preparé una comida y quiero que los dos estén sentados a la mesa. Héctor frunció el ceño y cruzó una mirada rápida con su hermano. ¿El notario?, preguntó con cuidado. ¿Para qué necesitas ver a don Fernando un sábado, papá? Para poner en orden el expediente de la sociedad familiar que se disolvió el mes pasado, dije sin apartar la mirada. Sé lo mucho que te preocupan los temas legales de esta casa, Héctor. Así que mañana dejamos todo firmado ante las autoridades del pueblo. Los 2 hermanos se relajaron visiblemente. En su ceguera y su soberbia creyeron que mi propuesta era el gesto ingenuo de un anciano cansado que quería facilitarles el traspaso del control de la finca. Nos parece perfecto, papá, asintió Julián con una sonrisa de triunfo apenas disimulada. Mañana te acompañamos con gusto. Esa noche no dormí nada. Me encerré en la biblioteca, encendí la lámpara de escritorio y trabajé junto al abogado de la asociación ganadera, a quien llamé de urgencia, redactando los documentos legales definitivos. El sábado al mediodía, el comedor principal se veía impecable. Don Fernando, el notario del pueblo que conocía a mi familia desde hacía más de 40 años, estaba sentado a la cabecera junto a 2 representantes legales del Consejo Universitario Agrícola de la provincia. Héctor y Julián entraron a la sala con su mejor ropa, con un aire solemne y complacido, seguros de que estaban por presenciar la firma de un documento que les daría el control total del patrimonio. Buenas tardes a todos, empezó don Fernando, mientras desplegaba unas carpetas oficiales sobre la mesa de caoba. Nos reunimos hoy por instrucción directa de don Mateo, para formalizar la reorganización legal de la finca San Mateo. Antes de seguir, interrumpió Héctor con su tono habitual de litigante, quiero dejar constancia en el acta de que mi hermano y yo tenemos serias dudas sobre la lucidez y la capacidad de nuestro padre para manejar operaciones de este tamaño en su estado actual. Solté una risa corta y seca que resonó entre las vigas del techo. Ahórrate el numerito médico, Héctor, dije, sacando el celular del bolsillo y dejándolo con firmeza en el centro de la mesa. Ayer en la tarde abrí por error el grupo E-Plan de Liquidación San Mateo. Leí los 46 mensajes completos. Sé perfectamente lo del certificado de incapacidad que pensaban comprar, la residencia donde me iban a encerrar, y la venta de 800.000 a la inmobiliaria. Un silencio pesado cayó sobre el comedor. El crujido de la leña en la chimenea parecía el único sonido vivo del cuarto. A Julián se le fue todo el color de la cara, quedando pálido como el papel.
Héctor trató de responder, pero la voz se le trabó en la garganta al notar la mirada de reproche que le lanzaban el notario y los representantes de la universidad. Papá, eso fue solo una charla sacada de contexto, alcanzó a decir Julián con un hilo de voz. Estábamos viendo opciones para proteger el patrimonio. No hay contexto que justifique traicionar la memoria de su madre ni planear encerrar a su padre con engaños, los interrumpí, poniéndome de pie con la fuerza que me quedaba. Por eso los cité hoy, para que vean el destino final de esta propiedad. Señalé las carpetas bajo la mano del notario. La sociedad que fundó su abuelo quedó disuelta de forma definitiva esta mañana, declaró don Fernando, mirando a mis hijos con un desprecio evidente. Las 50 hectáreas completas, las instalaciones de ordeño, el ganado y la casa principal fueron donadas de forma irrevocable a la Facultad de Agronomía, para crear un centro de formación técnica e investigación rural que llevará el nombre de Marta y Mateo. Eso es completamente ilegal, estalló Héctor, levantándose de golpe y golpeando la mesa con el puño. Somos herederos forzosos. Vamos a impugnar esa donación en todas las instancias que haga falta. Pueden presentar las demandas que quieran, respondió el representante legal de la universidad. La donación se hizo en vida, por el único dueño legítimo, en pleno uso de sus facultades mentales, certificadas hoy mismo por el Colegio Médico de la provincia, y sin ningún gravamen pendiente. A ustedes no les corresponde ni un metro cuadrado de esta propiedad. Julián se dejó caer en la silla, tapándose la cara con las manos, completamente derrotado. Tienen exactamente 2 horas para juntar sus cosas y salir de la hacienda, dije, mirando por última vez a los 2 hombres en quienes había confiado en vano. El personal de seguridad del campus toma control de los accesos a las 4 de la tarde. Si vuelven a entrar sin autorización, los voy a denunciar de inmediato por allanamiento. Sin decir una palabra más, salí de la sala, caminé hasta el porche y me senté en la mecedora de madera desde donde Marta solía mirar el horizonte al caer la tarde. A los pocos minutos escuché discusiones fuertes adentro, portazos, y por último el ruido de los motores alejándose a toda velocidad por el camino de tierra, dejando una nube de polvo que el viento de la sierra se encargó de disolver. La calma volvió a la propiedad. Un silencio profundo y limpio envolvió otra vez los campos. Miré las praderas verdes que se extendían hasta las colinas y respiré hondo. Había perdido a mis hijos por su propia codicia, pero había logrado proteger mi dignidad y el honor de la tierra que siempre nos lo dio todo.